Hermano, buenas noches, Dios lo bendiga. Mis hermanos, también ustedes buenas noches. Les pido por favor que estemos Buenas orando noches. por el tiempo de estudio que comenzamos ahora, así que oramos. Señor Dios, Padre Santo, buenas noches. Muchas gracias, Señor, por el servicio que estamos pudiendo compartir en este momento, Señor Celestial, que tú estás dirigiendo, Señor. Y gracias por regalarnos, Señor Celestial, esta oportunidad de escuchar tu palabra y aprender cosas que tú quieres que aprendamos, que sabes que necesitamos aprender. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos cuida, porque tú eres, Señor bendito, quien nos alimenta, quien nos perdona, quien nos guía, quien nos ayuda. A sabiendas, Señor celestial, que estamos en una tierra que no te quiere, que te odia, y que consecuentemente, Señor celestial, odia a los que hemos creído en ti, Señor. Señor, suplicamos que perdones nuestros pecados, las formas en que te hemos ofendido, que te hemos fallado, Señor. Perdónanos. Y según tu buena voluntad, Dios amado, enséñanos tu palabra bajo la guía de tu Santo Espíritu y entonces que la podamos aprender, que la podamos poner por obra, Señor. Dirígenos, Señor, háblanos, enséñanos, te lo pedimos. Que sea tu Santo Espíritu nuestro Maestro, Señor. Oramos a ti dando gracias en el nombre de Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, pues de nuevo buenas noches. Gracias al Señor, pues hoy podemos concluir, según la voluntad del Señor, este Salmo 119, estos 176 versículos que le incluyen y o que están incluidos en el mejor. Y vamos entonces a ubicarnos en los versículos 169 a 176. En este salmo, mis hermanos, que estos 22 párrafos eh, nos han hablado una y otra vez del valor de la palabra de Dios, de lo que Dios hace con su palabra en nuestras vidas, de cómo una persona que va conociendo a Dios en su palabra eh, va creciendo y como lo hemos visto en varias ocasiones de Salmos sin entender las condiciones concretas, eh, nos ayuda en la persecución y como le hemos dicho antes, no sabemos específicamente qué le estaba pasando al salmista, pero sí vemos constantemente el clamor para que Dios sea el que le libere, el que le guarde, el que le ayude. Y precisamente en esta última porción que leemos hoy, mis hermanos, pues tenemos un poco más de esta idea, mis hermanos, en ese Salmo número 119, versículos 169 a 176. Por favor, ubíquense allí. Hoy, con la ayuda del Señor, vemos el último párrafo. Se titula Tau. Esta es la última letra del alfabeto hebreo dentro de este conjunto de 22 párrafos, cada uno con 8 líneas, y cada uno de estos párrafos ha estado encabezado por una de las letras del alfabeto hebreo. Entonces, pues mis hermanos, vámonos allí y vamos a leer entonces la palabra del Señor. Salmo 119, versículos 169 a 176. Dice así: Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. En la porción que nos corresponde estudiar esta noche, mis hermanos, encontramos
como en otras ocasiones la reiteración de una serie de realidades, de verdades que integran la verdad de la palabra de Dios, específicamente en lo que tiene que ver con la obra de la palabra de Dios en la vida de los que creemos en Él. En la noche de hoy, como ustedes lo pudieron leer, encontramos un salmo que en cierta manera sintetiza muchas de las cosas que el Señor nos ha venido enseñando en los versículos anteriores. Pensamos un poco, mis hermanos, en una persona que conoce del Señor y que ha tomado una decisión. Ojo, no estamos hablando de la decisión para ser salvo. No estamos hablando de la decisión para comenzar a creer en el Señor. Estamos hablando de la decisión de seguir confiando en el Señor con un punto de partida. En medio nuestro, pues claro, un momento en que confiamos genuinamente en el Señor como Salvador y comenzamos nuestro andar con Él. Y lo que nosotros notamos en este andar con Él es que constantemente necesitamos mantener una decisión. Ya repito, no solamente de si somos o no somos salvos, sino siendo salvos, ¿qué hacemos? De alguna manera, mis hermanos, lo que encontramos esta noche, el Señor nos pone a pensar a nosotros sobre lo que es la constancia, lo que es el permanecer, lo que es entender que hay un momento en el que nosotros comenzamos a creer en el Señor, pero eso, lejos de ser el final, es apenas el comienzo de la vida de un creyente. Decimos esto, mis hermanos, porque a veces, hablando a cristianos, nos puede pasar que nosotros decimos, yo creí en el Señor Jesús un día tal, en tal lugar, en tales circunstancias, y ya. Pero bueno, cuéntenme un poco de su relación con el Señor. No, mire, yo creí en el Señor en un día tal, en un lugar, una circunstancia tal, y como que limitamos la vida del creyente a un momento lejano y se nos olvida todo el valor que tiene el poder vivir a Dios, su palabra, todos los días. Así las cosas, mis hermanos, miremos algunas cosas que encontramos en esta porción final. En el versículo 169 leemos: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Estamos hablando que el salmista le expresa al Señor una petición que es como un grito. Esta palabra clamor podría traducirse como el grito del alegre, como el grito de aflicción, pero en todo caso es una oración muy marcada por un deseo de ser escuchado. Y ustedes dirán, oiga, sí, esto a lo largo del Salmo lo hemos visto en varias ocasiones. El Señor queriendo, o el salmista queriendo hablar con su Señor, queriendo ser escuchado. Interesante, como lo dijimos en otro momento, que este Salmo, que se destaca por ser uno en el que apenas solo en 3 versículos no aparece alguna mención directa a la palabra de Dios, tenga tanto que decirnos sobre la oración. En últimas, oiga, es cierto, el que conoce a Dios en su palabra, lo refleja a través de orar. Tiene producto de la obra de Dios en su corazón, producto de lograr la palabra de Dios en el corazón del creyente, forma alguien que aprende a orar. Y que aprende a orar con el deseo de ser escuchado, como quien grita llamando la atención en un momento de mucha necesidad. Llegué mi clamor delante de ti, oh Jehová. Ahora, nosotros vemos aquí también algo interesante, y es que el salmista en su oración le pide al Señor algo muy puntual, que le dé entendimiento, que le dé el Señor una capacidad espiritual de discernir las cosas, de aprender a diferenciar, de poder escoger lo correcto, de usar el conocimiento que Dios da y aplicarlo de forma muy específica para lograr decisiones correctas. El entendimiento del que nosotros hablamos acá es un entendimiento que es obrado en la mente, en el corazón del creyente a través de la palabra. Y repito, es un entendimiento que capacita para que nosotros podamos discernir, juzgar adecuadamente y tomar las decisiones necesarias. Ojo, las decisiones que son conforme a la palabra. Y entonces el salmista le está diciendo aquí al Señor, Señor, escúchame,
En verdad tengo el deseo de que tú me escuches. Bendito Dios Jehová. Ayúdame a entender, a discernir, a comprender las cosas según tu palabra, porque necesito tomar todo el tiempo decisiones correctas. ¿Cuánto más, mis hermanos, como o cuando pensamos que el salmista está viviendo condiciones difíciles? A lo largo del Salmo, en varias ocasiones hemos visto que nos habla de sus perseguidores. Piensen lo siguiente. Si algo necesitamos nosotros es que Dios nos ayude a entender las cosas en los momentos más difíciles. Porque en los momentos más difíciles, si no acudimos al entendimiento que da Dios, nos quedamos en el entendimiento de nosotros mismos y nos va mal. Es que Dios sí sabe, es que Dios sí puede, nosotros no. El salmista entonces le dice, Señor, ayúdame a comprender las cosas según tu palabra, según tu promesa. Mi deseo es conocer más a mi Dios a través de su palabra y consecuentemente tomar decisiones y hacer cosas que sean más según el conocimiento que tengo de mi Dios. Miren, mis hermanos, que en el Salmo 18 encontramos algo muy parecido. En el Salmo 18 vamos a leer la introducción del Salmo y nos vamos al versículo número 6. ¿Listos? Y miren algo muy parecido, algo que está diciendo David. Y miren las condiciones en las que David necesitaba ese entendimiento, esa comprensión. Salmo 18, versículo 6, pero vamos a leer el encabezado. El encabezado dice, al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico. El día que libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, ¿sí lo notaron? ¿En qué momento es que David está escribiéndole esto al Señor? En el momento en que por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, ya se da cuenta que Dios le libró. Y entonces puede decirle al Señor, en ese tiempo en que ya ha vivido esa liberación del Señor, puede hablar de algo que está atrás. Versículo número 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Entonces, desde ya no tiene algo interesante. Una vez más, vemos aquí, en este caso de David, que él va delante de Dios. David dice, mire, el Señor oyó mi voz desde su templo. Escuchó mi clamor, mi deseo genuino de ser escuchado. Él me ayudó en el momento en que yo estaba angustiado, apretujado en el alma. Dios me oyó. ¿Cómo sabemos que Dios lo oyó? Recuerden el encabezado. David está escribiendo ese salmo en el tiempo en que el Señor le ha librado de sus enemigos y de Saúl. Entonces, recapitulando este primer punto, nosotros encontramos que hay una necesidad que como creyentes tenemos, y es que Dios nos dé entendimiento según su palabra, pero ese entendimiento es necesario pedírselo a Dios. Nosotros no podemos pretender entender la palabra de Dios en nuestras propias fuerzas. Nosotros no podemos pensar de pronto, listo, el Señor ya me salvó, el Señor me dio una nueva vida, tengo el Espíritu Santo, he aprendido algunas cosas, ahora yo me voy a poner aquí a echarle cabeza y que el Señor, yo con base en lo que decía en otro momento, voy a tener el entendimiento y voy a aplicar entonces buenas decisiones. No, démonos cuenta de algo. Ya hay una relación con Dios. Dentro de esa relación con Dios, en desarrollo de esa relación con Dios, es que el creyente le pide a su Señor, Señor, deme entendimiento, deme la capacidad de decidir lo que es correcto, según su palabra. Entre otras cosas, como diría David, en tiempo en que soy perseguido. Y sabiendo algo, que el Señor librará de angustia, según su voluntad. Entonces, ojo, primer cosita que estamos viendo esta noche, hay que orar para conocer más a Dios. Nosotros no podemos intentar conocer a Dios en nuestras fuerzas, en nuestro entendimiento, que porque ya somos creyentes las cosas no funcionan así. Miren lo que dice el versículo número 170. Muy parecido, un paralelo, un contenido muy
parecido, repito, al que encontramos el versículo anterior. Dice el 170. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Y aquí la palabra oración refiere a una petición, pero no cualquier petición, sino una petición en la que se busca la misericordia de Dios. Es como si dijera aquí, llegue mi oración por tu misericordia delante de ti. Específicamente, ¿qué pide el salmista? ¿Qué forma específica de misericordia es la que tú necesitas? Que tú me libres del peligro, pero que me libres del peligro según lo que tú has dicho. Y entonces, ¿se acuerdan que atrás del salmista le está pidiendo al Señor entendimiento? Ese entendimiento llevará al salmista a comprender que lo que él necesita es que Dios se encargue de liberarlo a él, que Dios se encargue de hacer las cosas de la mejor manera, sí, como cuando Saúl y cuando los enemigos de David fueron hechos a un lado y David dice, uy, Señor, como lo leímos hace un momento en el Salmo 19, Señor, yo te invoqué en mi angustia y tú me libraste a mí. Tuve un momento en que necesité entender qué hacer. ¿Qué hago con Saúl? ¿Qué hago con mis enemigos? No, pues si Saúl me está buscando, pues yo voy con mis hombres, me le enfrento y lo acabo. Pero nosotros sabemos que por lo menos en 2 ocasiones David tuvo la oportunidad de tomar la vida de Saúl y no lo hizo. ¿Por qué? Porque no tenía preocupación por estar siendo perseguido por el rey de Israel que le tenía bronca en medio de envidia. No, porque David tuvo entendimiento. Este hombre es el ungido de Dios y yo no lo puedo tocar. Y si no puedo hacer esto, entonces, ¿qué me queda? Pues voy a Dios para que me ayude, que Él me dé la salida. Y efectivamente le dio la salida. Y entonces David, el salmista en el 170, nos recuerda a nosotros algo. Que la liberación que nosotros necesitamos, esa seguridad que nosotros necesitamos, ese ser librados del peligro por el que gritan nuestras almas, solo será tal, solo seremos realmente libres en tanto Dios cumpla su palabra. Y entonces viene algo aquí bien interesante. En mi oración le pido al Señor, Señor, escúchame. El Señor, dame entendimiento. Ayúdame a saber cómo proceder, sé encargándote tú de librarme. Y entonces uno se tiene que poner a pensar cómo es que libera a Dios. Y dice, wow, Señor, entonces hazlo conforme a tu dicho, a tu manera. Miren, otra cosita que encontramos en un salmo cercano al 18, miren el Salmo 16, miren el Salmo 16. Una vez más encontramos aquí unas palabras de David, obviamente bajo la guía del Espíritu Santo. Vayan al Salmo 16, nos ubicamos en los versículos unidos, por favor. Porque lo que estamos viendo al leer esto es que el salmista está condicionando la liberación y el entendimiento que él necesita a lo que puede saber de Dios. Miren lo que dice el Salmo 16 en sus versículos 1 y 2. Vamos desde el encabezado. Mictán, es decir, poema. Mictán de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Lo notan? Permítanme leerles esta partecita final. No hay para mí bien fuera de ti. Cuando el salmista, en este caso David, le está diciendo al Señor, Señor, yo he confiado en ti, uno podría preguntarle a David, ¿y qué es lo que tú confías de tu Dios? David dirá que todo el bien que yo necesito, que todo el bien que yo busco, que toda la liberación, que toda la seguridad, que todo lo que necesito para andar confiado, tan solo puedo encontrarlo en Dios, en la palabra de Dios, en que Dios cumpla su palabra. Y entonces ustedes aquí notan algo, mis hermanos, que hay una bendición en el conocer a Dios. Bueno, hay muchas bendiciones, pero resaltemos una aquí. Una de las consecuencias naturales de conocer más a Dios en su palabra
es que podemos crecer en la confianza en Dios. Sí, muchas veces sabemos cosas de Dios y no necesariamente se convierten en nuestras vidas en confianza, pero nosotros nos damos cuenta que en las cosas en las que ya confiamos en Dios es porque primeramente las aprendimos en su palabra y Dios supo obrar en nuestras vidas para que ese conocimiento se convirtiera en fe y entonces nosotros estuviéramos confiados en ello. Digámoslo de otra manera, yo no puedo confiar en un Dios al que no conozco. No puedo decirle al Señor, Señor, obra conforme a tu palabra en medio de la dificultad que tengo, si en el fondo no sé qué podría ser Dios, o si en el fondo no entiendo quién es ese Dios que me libre. Por eso David, repito, dice aquí, Señor, yo reconozco que para mi vida no hay bien fuera de ti. O como dice el 170, llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho es bueno. En tu dicho hay bien. Nosotros pensamos en la palabra de Dios. Nosotros encontramos enseñanzas en las que Dios nos advierte diversos peligros. Nos habla de nuestro enemigo, nos habla de las batallas dentro de nuestras vidas, nos habla de la conducta de las personas que no conocen a Dios. En la palabra de Dios nosotros encontramos constantes o frecuentes promesas de Dios hablando de liberación, de su obra como pastor, de su obra como rey. En la palabra de Dios nosotros encontramos una constante instrucción para que andemos en libertad y todo esto redunda en poder estar confiados. ¿Lo notaron? Tanto el 160 como el 170 tienen dos elementos comunes: la oración y la confianza según la palabra de Dios. ¿En qué contexto? En el contexto en que uno lo necesita. No estamos hablando aquí, perdóname que lo diga así, de un lujo, sino de una necesidad. Miren lo que dice el versículo 171 del Salmo 119, versículo 171 dice: mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Es interesante, porque si ustedes le echan cabeza, a lo largo de este salmo hemos visto una y otra vez alabanza y adoración del salmista para con su Dios. Y el salmista está diciendo que va a hacer algo en el futuro, lo que nos lleva a nosotros a entender que es el salmista tiene un compromiso con su Dios. Él quiere seguir alabando a Dios. Pero ¿qué tanta alabanza? Pudiera preguntarse usted. ¿Como gotitas? Como cuando le dan un remedio que toca con goticas y toca contar 1, 2, 3 y no más porque es bien amargo el sabor, o como cuando estamos con amenaza de poca agua y entonces toca abrir la llave poquitico y cerrarla de una porque se acaba el agua. No, el salmista le dice al Señor, mis labios rebosarán. Esta palabra en el idioma original viene de una palabra en el hebreo que significa explotar. De alguna manera es como si el salmista le estuviera diciendo aquí al Señor, mis labios explotarán. Mis labios hablarán con toda vehemencia. Hablaré lleno de un ardor, de una pasión agradecida por mi Señor. Ojo, no está diciendo mis labios alabarán a Dios. Está diciendo mis labios rebosarán alabanza a Dios. Y notan ustedes la diferencia, porque una cosa es decir, yo alabo a Dios. Sí, claro, yo lo hago. En la mañana, cuando abrí mis ojos, le dije, Señor, te doy gracias por el nuevo día y te doy gracias porque me cuidaste durante la noche. Gracias por lo que me hayas dado durante el resto del día, en el nombre de Jesús. Amén. Y al otro día, la misma cosa, pero a lo largo del día nada más. Y si se le preguntara a cualquiera de estos que hizo esto, si me lo preguntaran a mí, ya me dice, ¿usted sí alaba a Dios? Claro, 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 sí. Pues sí, solamente en la mañana y como 30 segunditos, pero sí, claro, claro. No, miren, el salmista nos plantea aquí a nosotros algo. Una boca que quiere explotar, que quiere vehemente, constantemente alabar a Dios, agradecer a Dios, adorar a Dios. Y noten algo interesante. No dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me libres de mis perseguidores. ¿Cierto?
aunque sabemos que el salmista está en persecución. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Si lo pensamos, nos damos cuenta aquí de algo muy interesante. Naturalmente, este versículo se vincula con lo que vimos atrás. Es decir, el salmista le está diciendo al Señor, Señor, dame entendimiento. Dame la capacidad espiritual de comprender las cosas que vivo para saber según tu palabra qué debo hacer. Señor, te pido que tú mismo me des libertad, como tú me das a entender, como tú en tu palabra me instruyes, entonces yo aprendo que tú eres quien se encarga de librarme, de darme seguridad según tu palabra. Entonces, dentro de esa misma línea, el salmista se da cuenta de algo. En lo que más me tengo que ocupar yo, en lo que más gozo tengo que encontrar yo, es en conocer más a mi Dios. Porque si yo conozco a mi Dios y yo hago lo que mi Dios me manda y yo entiendo la voluntad de Dios, pues voy a estar tranquilo. Con o sin enemigos, voy a estar tranquilo. Mis labios estallarán de alabanza cuando me enseñes tus estatutos. De alguna manera aquí también encontramos algo. El salmista quiere poder alabar a Dios, producto de entender las cosas a la manera de Dios. Le pasa una u otra cosa, una u otra dificultad. Pero si el Señor le ayuda a entender estas cosas a la luz de su palabra, ya no tiene que enfrentarlas en su entendimiento, sino que tiene el entendimiento de Dios y entonces se da cuenta de que Dios está cuidándole, de que Dios está proveyéndole, de que Dios está orando en su vida y entonces cualquier circunstancia puede entenderla como una causa de agradecimiento y un agradecimiento constante y en gran manera. No es una persona que tiene solo instantes de oración durante el día, sino que genuinamente, como entiende las cosas a la manera de Dios, a toda hora tiene una razón para agradecerle a Dios. ¿Por qué? Porque está entendiendo las cosas según la palabra de Dios. Vayan por favor, mis hermanos, un momentico a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Y ubíquense por favor en los versículos 23 y 24. Juan 4, 23, 24. ¿Qué dijimos hace un tiempito? No solamente es ser salvo o no solamente es comenzar a creer, es cómo se anda la fe que ya tengo. Y entonces estamos viendo hoy, pues hay un anhelo, una oración constante. Señor, deme el entendimiento suyo según su palabra. Necesito su entendimiento en la vida para andar, para decidir, para hacer lo que debo hacer según su voluntad. Específicamente, Señor bendito, yo quiero que usted me escuche para que, sabiendo que usted lo quiere hacer, sea usted quien constantemente me dé la liberación, me ayude a estar tranquilo, me ayude a estar seguro en su voluntad. Tú en tu palabra, Señor bendito, me puedes capacitar para ello. Hay una consecuencia de esto, Señor. Yo quiero alabarte constantemente, en gran manera, no de a goticas. Por eso yo necesito que tú me enseñes más de tu palabra. Juan 4, 23, 24. Recuerden algo, mis hermanos, en esta porción, el Señor Jesucristo está hablando con la mujer samaritana. Ella está sorprendida por el conocimiento que de su vida ha mostrado el Señor. Ella está impactada. Y entonces, o recordamos en esta mejor, como esta mujer va a quedar impactada, cómo se da cuenta que está ante alguien que no es un hombre más, para ella por lo menos va a ser un profeta, y el Señor Jesucristo le va a llevar a ella a un punto de confrontación. Para esta mujer no tendría sentido que un hombre judío hable con una mujer samaritana. Samaritanos y judíos no la van. Los samaritanos para los judíos son personas desagradables, porque pues eran una mezcla entre judío y gentil.
eran personas que no guardaban la ley como la guardaría un judío. Ellos consideraban que era posible adorar a Dios ahí en el monte Gerizim. Y por su lado los samaritanos tampoco le irían muy bien con los judíos, tendrían un choque profundo marcado, no tendrían comunión entre ellos. Y esta mujer ve, y un judío viene, le habla, recuerden la historia, le pide agua, le comienza a hablar de su vida y le muestra que conoce su vida, la situación en la que está. La mujer en un punto escucha del Señor algo que deshace lo que ella entiende. A esta mujer no le preguntaríamos, mujer, ¿usted sí alaba a Dios? Ella diría, claro, yo lo hago aquí en el monte Gerizim. Miren lo que dice el versículo 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Como diciéndole mis palabras, el Señor Jesús le dice a la mujer, llegó el tiempo en que los verdaderos adoradores, los que no son hipocresía, los que son genuinos adoradores, van a adorar al Padre. Y lo van a adorar en espíritu, es decir, en algo que no es mera apariencia, o mejor aún, que no depende de un lugar, que si en el templo en Jerusalén o que si en el monte Gerizim, eso no es lo importante no es el sitio o el edificio, sino la realidad espiritual que quiere alabar a Dios. Ojo, pero dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y si nosotros nos damos cuenta, pensamos en verdad por un lado, en una sinceridad, no hay hipocresía, pero también nos damos cuenta de algo. Es la adoración del que sabe cómo adorar a Dios porque ha recibido la instrucción de Dios para adorarlo. Dicho de otra manera, es una persona que cuando mira la palabra se da cuenta de lo que Dios dice en torno a lo que le agrada a él. Cómo es Él, cómo obra Él, cómo nos trata Él. Y se da cuenta entonces que Él debe adorar a Dios en todo lugar y con esa sinceridad y especialmente con ese conocimiento que da Dios. Como queriendo decir lo siguiente y vinculándolo con el versículo 171 del Salmo 19. Hay un anhelo en el corazón del que conoce a Dios. El anhelo es aprender a alabar a Dios y hacerlo de una forma proporcional, si se quiere, a todo lo que Dios hace por uno. Por eso el salmista dice, mis labios rebosarán alabanza, porque en últimas la misericordia de Dios ha rebosado en su favor. Dios le ha dado mucho, Dios lo ha cuidado, Dios lo ha ayudado, Dios lo ha sustentado. Mis hermanos, y yo creo que en este punto ustedes y yo nos ponemos a pensar, Dios ha tenido para con nosotros misericordias nuevas cada mañana, ¿cierto? Todo el tiempo, en este momento, todo el tiempo Dios muestra su misericordia, su amor, su gracia, cómo cumple su palabra en nuestro favor. Ahora noten lo siguiente, ¿cómo sabemos que Dios está haciendo esto en nuestro favor? ¿Cómo sabemos que Dios nos da su gracia, su misericordia, su amor, su perdón? ¿Cómo lo sabemos? ¿Lo intuimos espiritualmente? Nos ponemos a pensar allá dentro de nosotros y decimos, pues yo me imagino que Dios pues debe ser como bueno y como amoroso y como que perdona. No. Si nosotros tuviéramos que hacer un Dios a nuestra medida, ese Dios a nuestra medida no tendría las características que tiene el Dios verdadero. ¿Por qué nosotros podemos alabar a Dios? Porque en su palabra hemos aprendido lo que Él ha hecho y lo que hace constantemente en nuestro favor. Porque mi hermano, usted hoy día, a medida que va creciendo en el conocimiento de Dios, tiene más herramientas para decirle al Señor gracias. Tiene más razones para decirle al Señor que lo alaba. ¿Por qué? Cierto que no es por una intuición del corazón, sino por un conocimiento dentro de una relación.
De la misma manera el Señor Jesucristo le decía a la mujer samaritana: mujer, ha llegado el tiempo de que aquel que en verdad va a adorar a Dios, lo va a hacer saliéndose de la apariencia, haciéndolo en la verdad, que solo nos puede dar la palabra de Dios, que causa sinceridad en nosotros. Como lo decía el versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, como queriendo decir, no hay otra adoración que Dios quiera. Dios no quiere una adoración que se base en edificios o en palabras que solo salen de la lengua pero no tienen nada que ver con el corazón. Entonces, versículo 171 de nuevo el versículo del capítulo 119. El salmista le pide algo al Señor: que le regale una bendición. Como todos nosotros necesitará comida, como todos nosotros necesitará el cuidado de Dios, pero el salmista le pide al Señor algo: Señor, ayúdame a tener más razones para alabarte. Ojo, no le está diciendo, lléname de bendiciones para alabarte, no. Ayúdame a conocerte más a ti, porque yo te quiero adorar más, porque yo te quiero alabar más. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos, cuando me permitas conocer más de ti, Señor. Eso se va a reflejar en que yo voy a querer alabarte más. Noten algo muy bonito, mis hermanos. Aquí vemos una línea de separación entre lo que es religión y lo que es relación. Y creo, mis hermanos, que posiblemente muchos de los aquí presentes conocemos ambas caras, la del religioso y la del que tiene con Dios una relación a la manera de Dios. El religioso usa la palabra para ir a Dios y pedirle a Dios cuanta cosa se le ocurre en la cabeza según su propia conveniencia. Conocer a Dios solamente es un pretexto para lograr el favor de Dios. Tanto así que cuando se recibe el favor de Dios, Señor, nos vemos después. El que tiene una relación con Dios, quiere entender más de Dios, sabe que Dios se encarga de cuidarlo y pide a Dios ese cuidado, y se da cuenta que su corazón quiere hacer algo porque conoce a este Dios, que es alabarlo, pero también se da cuenta de otra cosa. Se da cuenta que necesita alabar más a Dios, y entonces dice: Señor, ayúdame a conocerlo más, ayúdame a crecer en el aprendizaje de tus estatutos. Versículo 172. Ahora miren lo siguiente, dice aquí: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Por un lado, nosotros encontramos aquí algo interesante. Ahora el salmista ya no solo está inquieto por alabar a Dios en su corazón, agradecerle, adorarle, y no solo está inquieto por querer crecer en este conocimiento y adorar a Dios, sino que ahora quiere que otros oigan de su propia boca del Dios que ha obrado en su vida. Miren ustedes algo aquí, mis hermanos. Adicionalmente está el que este hombre está de verdad convencido. En la actualidad, con tantos temas que se tocan, tantos asuntos que se ponen sobre la mesa para dialogar sobre ellos, y cuando vemos que sobre un mismo tema se presentan un montón de versiones, no sé si les ha pasado también que uno dice, bueno, a mí me parece que tal cosa y pudiera ser que tal otra, ¿no? Tal vez sí, tal vez no. Pero saben en algo, mis hermanos, en lo que nosotros no tenemos que estar diciendo tal vez sí o tal vez no, en lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Ojo, por la palabra de Dios, muy posiblemente seremos atacados, pero por la palabra de Dios, nosotros no vamos a salir apenados.
Una cosa muy bonita cuando pensamos en este versículo, hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia, nos lleva a pensar en cómo Dios obró en la vida del salmista hasta llevarlo al punto de tener fe, de estar convencido de que lo que Dios ha dicho es justo. Ojo, el Dios justo convenciendo a un injusto de lo que es la verdadera justicia. En un mundo de injustos, un hombre podía tener certeza de algo, de lo que Dios le había enseñado. Y una vez más ustedes pueden notar aquí algo bonito. Esto habla de un proceso, esto habla de un crecer, esto habla, mis hermanos, de lo que sucede en nuestras vidas. Porque nosotros, a medida que vamos andando con el Señor, vamos viendo las cosas de una manera distinta. Es decir, antes de conocer al Señor, para nosotros las cosas eran muy claras. En medio de la ceguera espiritual, las cosas eran como nosotros queríamos. Es decir, como el mundo nos mandaba que quisiéramos. Como el engañador nos enseñaba que debíamos creer. Cuando llegamos a los caminos del Señor, cuando recibimos esa nueva vida, cuando el Espíritu Santo entró a morar en nosotros, recibimos una capacidad espiritual en la cual nosotros como niños recién nacidos comenzamos a recibir la palabra de Dios. Y si usted se da cuenta, mi hermano, hay cosas que el Señor le enseñó y le estuvo instruyendo y le estuvo enseñando hasta un punto en el que usted dijo, Dios tiene razón, esto ya no es como yo lo pensaba. Y tal vez hay otros puntos en los que usted dice, sí, yo sé lo que dice la palabra de Dios, pero a veces la mente como que dice que no, como que hay una lucha, pero Dios insiste con su palabra. En todo caso, ¿a qué está apuntando Dios? A que estemos completamente convencidos, no obligados, sino convencidos de que lo que Dios ha dicho es justo, es recto, es la verdad y podemos estar tranquilos en ello. Ojo, recuerden, aquí ya no solamente es el corazón que alaba, aquí ya no solamente es el que en su relación a solas con Dios le agradece a Dios por el entendimiento, por la liberación en su palabra, no. Aquí es una persona que está tan convencida de la verdad de Dios que tiene un compromiso con Dios. Yo quiero que otros escuchen, yo quiero hablar las cosas de Dios. Antes hablaba otras cosas, ya no me interesa eso. Miren, mis hermanos, una cita muy conocida que nos permite recordar cómo en verdad la palabra de Dios en su totalidad es justicia. Vayan a 2 de Timoteo 3, 16, 17. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y entre otras cosas le está poniendo a pensar el valor de la enseñanza o de la palabra que él debe enseñar, ¿no? Y surgen este par de versículos tan conocidos, muy seguramente muchos lo están repitiendo mentalmente, es que 2 de Timoteo 3:17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Mire, toda la palabra que usted tiene frente a usted, sea que la tenga en una Biblia física, en su celular, en el computador, toda esa fue soplada por Dios. Es el soplo divino. Llegó a usted porque Dios decidió en un momento revelar y sopla la palabra y guía a los hombres de Dios para que la puedan escribir. Toda la escritura es inspirada por Dios. Noten algo. El versículo podría quedar ahí, ahí habría una enseñanza, ahí nos daríamos cuenta del valor de la palabra que tenemos, pero Dios nos quiere convencer, pero Dios quiere que nosotros estemos seguros de algo, y entonces dice que la palabra de Dios, como si no fuera suficientemente preciosa porque Dios la sopló, adicionalmente, naturalmente es útil, tiene la capacidad de lograr algo. ¿Qué cosas? Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Permítanme, mis hermanos, se los leo en la nueva traducción viviente. Esta traducción me parece que para efectos de tiempo nos va a ayudar. La nueva traducción viviente nos dice este versículo de la siguiente forma. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Ojo, la palabra de Dios nos ayuda a saber qué es verdad y nos ayuda por ende a no estar como engañados.
nos ayuda a comprender lo que realmente le agrada a Dios, nos ayuda a comprender lo que realmente necesitamos y cómo es que nosotros necesitamos cada día más de Dios. La palabra de Dios es verdad. ¿Para qué también es útil la palabra de Dios? Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, que es lo que significa la palabra redarguir. Es decir, que la palabra de Dios no solo nos dice, mire, esto es lo correcto, no se deje engañar, sino que nos dice a nosotros, en este punto usted ya está engañado. En este punto usted está equivocado. Esto no es como usted lo piensa. En esto le están metiendo los dedos a la boca. No es por ese lado. Estás extraviado. Nos ayuda a ver también cuando nos estamos extraviando, cuando estamos equivocando en la manera de proceder. Y termina diciendo, como les decía, estaba leyéndole la nueva traducción viviente en el versículo 16, lo releo: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La palabra de Dios tiene esa capacidad de, válgame la redundancia, capacitarnos para pasar de hacer lo incorrecto, de andar extraviados, a hacer lo que está bien. Y entonces el salmista le dice al Señor, Señor, yo quiero hablarle a todas las personas tu palabra, porque tu palabra toda es justa. ¿Cómo es que es justa? Pues muestra lo que es verdadero, muestra lo que es falso, muestra en qué estamos equivocados y muestra cómo corregir nuestra equivocación. Si usted lo piensa, fuera de estas 4 utilidades de la palabra de Dios, no hay nada que nosotros necesitemos si se trata de andar de forma justa o de ser corregidos hacia la vida justa. Y el salmista, ¿qué está diciendo? Yo tengo un compromiso. Yo quiero hablar tu palabra, porque tu palabra es justa. ¿A quiénes? Pues a los que muchas veces creen otras cosas y andan engañados. Pero también quiero hablármelo a mí mismo. Quiero, cuando tengo que tomar una decisión, tener entendimiento. ¿Se acuerdan? 169, y tomar la decisión correcta y no andar equivocado. ¿Por qué? Porque estoy seguro que la palabra de Dios tiene la razón, la palabra de Dios es justa. Ahora noten algo interesante en el versículo 173 de Salmo 119. En el 173 el salmista dice: esté tu mano pronta para socorrerme. De nuevo, versículo 173 del Salmo 119. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Es interesante, porque como ustedes se dan cuenta, el salmista viene con una disposición de alabar a Dios, de buscarlo de Dios, de hablarles a otros de Dios, de recordarse el mismo la palabra de Dios. Pero eso no significa que para el salmista se hayan acabado las batallas. Lo que estamos viendo aquí es una persona madura espiritualmente, pero no está en el cielo. No ha llegado a su lugar de morada celestial. Está en la tierra, en este mundo, en el que los pecados de otros y los propios pecados todo el tiempo hacen estragos. En el que hay un enemigo de Dios, que es príncipe. Y entonces el salmista le pide aquí algo que ustedes y yo necesitamos todo el tiempo. Señor, ayúdame prontamente. Tu mano poderosa, haz que con ella yo reciba la ayuda rápido, Señor bendito. Ojo, ¿por qué? Porque yo tomé una decisión. No me obligaron. Dios no me abrió la cabeza, el corazón y me inyectó o me empujó una convicción. Dios no me forzó a creer. Dios me convenció.
Y producto de esa convicción, yo tomé una decisión. Tuve que escoger entre la palabra de mentira, la palabra de mi corazón, la palabra de este mundo, la palabra del engañador, todo lo que es tinieblas y falsedad de un lado, o lo que es verdad. ¿Se acuerdan que el salmista le pide entendimiento al Señor? Esta es una demostración de entendimiento. Este salmista que está seguro que toda la palabra de Dios es justa, que es todo lo que el hombre necesita para andar según la voluntad de Dios, está diciendo aquí, Señor, sígame ayudando. No me deje de ayudar, ayúdeme tan pronto como pueda, Señor. Es que yo tomé una decisión. Yo escogí vivir, tomar partido por tus mandamientos. Esto implica que el salmista en su voluntad renunció a su voluntad, o que su voluntad fue la de someterse a la voluntad de Dios. Pero quiero aquí reiterar, y noten mis hermanos cómo está en los versículos finales. Después de 172 versículos, viendo un hombre hablando de las maravillas de la ley, de la obra de Dios, con la ley, con la palabra en su vida, vemos a un hombre que está diciendo algo, mis hermanos, que todos necesitamos llegar a vivir, tomar una decisión porque la palabra de Dios sea la que nos gobierne la vida. Si no es la palabra de Dios, nos va a gobernar otra cosa. La vida no queda sin gobierno, el corazón no queda sin Señor. De alguna manera llama la atención que este versículo está apareciendo aquí, en los versículos finales, porque nos pone a pensar en un proceso. Nos pone a pensar en cómo Dios va obrando para convencernos y llevarnos a tomar una decisión. No, yo decido creerle a Dios, yo decido obedecerle a Dios. Y sé que esta decisión trae una bendición inmensa adicional. Yo puedo confiar en que Dios me ayude, en que Dios me guarde. Versículo 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Aquí vemos una expresión, he deseado, algo constante. Yo he deseado una y otra vez, he anhelado algo, que tú me liberes, que tú me auxilies, que tú me des victoria. Oh Jehová, tu obra es mi deseo, tu ley es mi delicia. El mismo que le pide a Dios en medio de la dificultad al punto que anhela ser socorrido, ese al que al mismo tiempo le está diciendo, Señor, yo me deleito en ti. Y aquí encontramos algo y solo lo menciono brevemente. Tal vez aquí encontramos una manifestación del gozo, porque es una persona en dificultad que se deleita no en la finalización de la dificultad, sino en su relación con el Señor, en su conocer a Dios. El salmista no está en este punto contento porque ya nadie lo persigue, le acaba de pedir al Señor que lo socorra. El salmista está muy contento por algo. El Dios de su salvación es la alegría de su alma. Miren lo que dice el versículo 175. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. O Señor, sigo teniendo un anhelo. Que mi alma viva alabándote, adorándote. ¿Se acuerdan? Rebosante. A la vez que tú me ayudas a mí. Es bonito. Señor, yo me ocupo de alabarte y por favor tú encárgate de cuidarme. 176 y terminamos. Muy interesante forma en que termina este salmo por demás. Yo anduve errante, como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Oigan, este versículo, uno pensaría que hubiera quedado bien en el versículo número 1, ¿no? ¿Cómo arrancó el salmista?
Ahí, déjenlo ahí. Y después hablamos del salmista creciendo y llegar al mega salmista, al super creyente. Pero miren cómo termina este salmo. El salmista está diciéndole a su Señor, Señor, yo anduve vacilante de un lado para otro, como una oveja perdida. Esa era mi vida. Eso es lo que yo sabía. Esa es la vida que yo tenía antes de tener entendimiento, de conocerte. Esa era mi vida. Pero no tiene algo lindo. Está en pasado. La palabra de Dios había obrado en este hombre salvación, liberación, guía. Yo anduve errante como oveja extraviada. Como el salmista ha optado por la palabra de Dios y la palabra de Dios es su vida, el salmista no tiene ningún interés a volver a esa vida. Pero como sabe que aunque su corazón no tiene ningún interés en volver a esa vida, está en una tierra y todas unas luchas y no puede confiarse porque el que se cree fuerte mire que no caiga, entonces el salmista hace una petición final. Miren lo lindo de este cierre. Miren cómo, aunque durante los 176 versículos, una y otra vez estuvimos hablando de la palabra de Dios, esto tiene sentido en tanto esa palabra de Dios sobre en la vida, da fruto en la vida, haya cabida en el corazón a la que se le envía. ¿Cuál es el efecto que vemos acá? Un hombre que reconoce cómo era su andar antes. Un hombre que ahora que conoce a Dios y que anhela las cosas de Dios, se da cuenta de algo. Yo no me puedo confiar. Yo no me puedo creer mucho. Yo no puedo pensar que la cosa ya se acabó. Señor, busca a tu siervo. No, 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 Señor. Yo no me comprometo a buscarte a ti, porque el de las fuerzas eres tú. Yo te pido que tú me busques, que constantemente me tengas bajo tu mirada, en tus manos. Es que por lo que has venido haciendo en mi vida, hay una realidad en ella, en la que espero en tus fuerzas poderme mantener. No me he olvidado de tus mandamientos. Sé lo que es andar extraviado, pero ahora que conozco tu palabra, yo lo que quiero es mantenerme en ella. Señor, busca a tu siervo para que este anhelo del corazón se convierta en una realidad constantemente. No quiero volver a andar errante, vacilante, como oveja extraviada. Yo conozco a mi pastor y le pido a mi pastor que me ayude para poder caminar sus mandamientos. Es mi deseo, es mi decisión. No que el salmista hubiera orado eso en su propio corazón. La palabra de Dios hizo esto y el salmista reaccionó con una fe que agrada a Dios. Así, mis hermanos, hemos terminado el estudio de este Salmo 119. Hemos gastado meses completos leyéndolo. Por la gracia del Señor hemos podido mirar versículo a versículo y doy por hecho que habría muchísimas otras cosas que analizar, pero tal vez a manera de síntesis y cierre, ustedes y yo nos damos cuenta de algo. Lo más sensato que nosotros podemos hacer si realmente queremos vivir una vida que vale la pena, una vida que agrada a Dios, una vida en la que hay un avance para la gloria del Señor, lo más sensato que podemos hacer es conocer a Dios más según su palabra y dejar que en ello Dios haga en nosotros todo aquello que Él considera necesario. Como queriendo decir, no nos engañemos más pensando que podemos tener con Dios una relación buena sin su palabra. Eso no es cierto. Nunca será cierto. Terminamos en oración. Padre bendito y Señor, te damos gracias por la bendición que hemos tenido esta noche de estudiar tu palabra y porque hoy, Señor Celestial, hemos cerrado el estudio del capítulo 119 del libro de los Salmos. Te damos gracias, Señor bendito, por cada una de las bendiciones, Señor Celestial, que nos has dado a través de cada uno de estos versículos, Señor. Y te damos gracias porque pusiste frente a nosotros, Señor Celestial, un hombre, Señor Celestial, que te conoció y andó en tu voluntad y quiso andar, Señor Celestial, a tu manera. Nosotros, Señor Celestial, todavía estamos en esta tierra. Todavía tenemos el riesgo, Señor Celestial, de descarriarnos y de actuar cosas que tú no quieres. Y nosotros queremos pedirte esta noche, Señor, que nos ayudes.
Que tú, Señor celestial, nos busques, nos mantengas bajo tu atenta mirada, en tus preciosas manos, y que nos ayudes para que nosotros haya un anhelo, Señor, conocer y guardar tu palabra. Ayúdanos, Señor celestial, para estar realmente convencidos de que en tu palabra está toda justicia. No necesitamos otra cosa. Ayúdanos, Señor bendito, para comprender que la comprensión y el entendimiento que necesitamos en esta tierra no es el que produce nuestra mente o intelecto, sino el que nos das con tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que aprendamos a anhelar la libertad que tú das. Enséñanos, Señor bendito, a buscarte más en tu palabra, a conocerte y a obedecerte. Gracias, Señor bendito, por este precioso salmo, por la obra de tu Santo Espíritu, por tu obra en nuestras vidas. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.